Un cordial saludo. Estamos iniciando Encuentro Libertario, comenzando el año con un invitado de lujo que hoy nos acompaña, que es Ian Vázquez. Ian Vázquez es vicepresidente del Instituto Cato, además de articulista, y hoy vamos a platicar sobre el Índice de Libertad Humana, del cual es coautor, y bueno, es una investigación bastante amplia, de más de 400 cuartillas. Ian, un gusto, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto igual, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Ian. Me gustaría que comenzáramos a platicar sobre el trabajo que has realizado en el desarrollo del índice justamente de libertad humana. Y me gustaría que nos dieras tu punto de vista sobre el concepto de libertad. ¿Cómo podemos entender la libertad hoy en día? Cuando es un concepto que ha tenido pues muchos matices de acuerdo a cada circunstancia histórica y cada pensador que lo ha planteado, como Platón, que lo determina esta cuestión de el autodominio racional, Aristóteles la capacidad para decidir, o el mismo Sartre que la ve como que ve la libertad como una condena porque todo el tiempo estamos decidiendo y eso es inherente al ser humano. Hoy en día, Ian, ¿cómo podemos entender el concepto de libertad para poderlo analizar en un índice tan importante como el que has realizado? Bueno, la libertad es una palabra que se mal usa mucho por todo el mundo, no solamente en América Latina, para justificar cualquier fin. Y como bien dices, todos usan esa palabra y abusan del concepto de libertad para avanzar su propia política o meta. George Bush tenía un concepto de libertad, también lo tuvo Hugo Chávez, también la gente que lucha por causas islámicas extremistas, usan esa palabra hasta cierto punto. Nosotros tenemos una definición muy clara de lo que es la libertad y es la ausencia de la coerción restrictiva, es decir, ese concepto en que uno tiene derecho de manejar su vida siempre como quiera, siempre y cuando respeta los mismos derechos de los demás. Dentro de esa filosofía es que armamos este índice con indicadores específicos para poder medir la libertad, porque una cosa es hablar del concepto de libertad, es decir, en nuestro concepto es un concepto de libertad negativa. No es que uno requiere hacer algo para tener o dar libertad. Es, lo que se requiere es no hacer algo, no violar el derecho el otro, no tapar la boca de los demás. Eso es libertad de expresión. En ese sentido, estamos midiendo libertades negativas. Ahora bien, es una cosa hablar del concepto de libertad, es otra cosa y un ejercicio que a veces es más difícil de lo que uno pensaría, tratar de medir la libertad, de tratar de medir ese concepto. Y a la hora de empezar ese ejercicio, uno empieza a cuestionar, quizás de algunas maneras que eran inesperadas, eh, cuáles eran las presunciones que uno tenía sobre la libertad y qué aspectos quizás son más o menos importantes o cómo se combinan, etcétera. Por lo tanto, es un ejercicio que hemos hecho basado en data empírica, pero guiado por el concepto de libertad que manejamos. Muchas gracias, Ian. En estos parámetros que bien comentas, ¿cuáles son los que resultan más importantes para desarrollar el índice? ¿Qué parámetros? Ya hablabas sobre la libertad de expresión, sobre el respeto pues a la libre determinación de los individuos. ¿Qué parámetros son los más importantes que se toman como referencia en este índice? Mira, lo que nosotros hemos hecho, que no se ha hecho antes, créanlo o no, es construir un índice basado en una serie de indicadores que abarcan la libertad económica, la libertad civil y la libertad personal. O sea, en esas áreas hemos encontrado y usado 76
indicadores distintos por país, para tener una idea de el nivel de libertad que existe a nivel mundial y también a nivel de país. ¿Cuáles son esas áreas? Sin entrar en los 76. Son áreas que abarcan el Estado de Derecho, la seguridad que puede tener uno, por supuesto, si uno sale a la calle y se le puede desaparecer o matar, tiene menos libertad humana, la libertad de movimiento, la libertad de religión, la asociación, el derecho de poder asociarse con quien uno quiera, créanlo o no, en muchos países, por ejemplo, poder formar una asociación de sociedad civil, ya sea un club de ajedrez o un think tank o algo por el estilo, es ilegal o muy, muy difícil. Medimos ese tipo de cosas que tenga que ver con la libertad de la sociedad civil, la libertad de expresión, que tiene que ver con la prensa, con expresión personal, el tamaño de Estado, es decir, cuánto gasta el Estado en la economía, en vez de que eso ocurra en el sector privado. También tenemos una medición que tiene que ver con libertad económica respecto a el Estado de Derecho, o sea, qué tanto se respetan contratos, por ejemplo, ese tipo de cosa. ¿Qué tan sana es la moneda? O sea, si uno tiene una moneda que no es confiable, está el gobierno quitándole valor a la gente, puede ser a través de la inflación o como sea, la libertad de comercio y finalmente medimos regulaciones de trabajo, de los negocios, de las empresas y también regulaciones sobre el crédito. Eh, Esas son las grandes áreas que medimos en el reporte. Muy interesante. Y me recuerda un tanto todos estos procesos surgidos desde el siglo XVIII con la Revolución Francesa, bueno, previamente con la Ilustración, que tiene que ver con la libertad de movimiento, la libertad de creencia, la libertad de los individuos pues para determinarse y principalmente esta libertad económica. Pareciera que es una herencia que venimos manejando desde hace poco más de 200 años. En este punto, la siguiente pregunta que me gustaría plantearte, Ian, es la diferencia que existe entre el índice de libertad económica y el índice de libertad humana. ¿Qué tan relacionados están uno de otro y por qué es tan importante uno y otro para que ambos puedan coexistir? Mira, debo aclarar que este reporte lo publicamos nosotros en el Cato Institute junto con el Fraser Institute de Canadá. Y es el Instituto Fraser de Canadá que por muchos años, en realidad desde los años 90, empezaron un proyecto y una publicación que era este índice de libertad económica en que participaron Milton Friedman y otros grandes economistas para desarrollarlo. Y es exactamente, como dices, se enfoca en la libertad económica. Y bueno, nosotros lo copublicamos a ese reporte en Estados Unidos también y teníamos reuniones anuales que lo organizaba el Fraser Institute para discutir algunos de los miembros de este grupo temas de libertad económica. Y cuando participaba Milton Friedman, el economista Milton Friedman en estas reuniones, nos decía, en realidad lo que ustedes deben hacer es tomar el próximo paso y no limitarse solamente a medir la libertad económica, que es un ejercicio difícil e importante, sino también a medir libertad en todos sus sentidos. Básicamente nosotros le respondimos con cierto silencio, porque cuando él nos estaba sugiriendo eso, construir un índice tal como lo hemos hecho no era posible, simplemente no había la data. Pero hace unos años atrás, algunos de nosotros nos reunimos para retomar esta iniciativa basado en el hecho de que hay ahora mucho más data sobre estos indicadores. Entonces, lo que hemos hecho ha sido precisamente eso, tratar de medir la libertad humana en todas sus dimensiones, por lo menos las dimensiones
en que podemos tener acceso a datos para poder dar una idea razonable del nivel de libertad en cada país. Una labor titánica la que se termina realizando. Y en este vínculo que hay en cuanto a la libertad humana con su relación con la democracia, ¿qué pasa en países, por ejemplo, asiáticos, pensando en China, pensando en Hong Kong, que pareciera que hay libertad económica, pero la libertad humana o estas libertades de expresión y formas democráticas están más limitadas? ¿Qué se hace en relación o cómo podemos entender este fenómeno de lo que sucede en Asia, por ejemplo, y lo que pasa en Occidente? Porque el concepto de libertad puede ser distinto para unos y para otros. Correcto. Además, algunos pueden despreciar el concepto de libertad para decir que no aplica a ciertas culturas, algo que nosotros rechazamos porque los datos muestran que existen países muy libres y que han sido prósperos y exitosos en todo tipo de cultura alrededor del mundo. No estamos hablando solamente de Inglaterra y Alemania y Estados Unidos y Canadá. Estamos hablando de ejemplos de alrededor del mundo con sociedades y culturas absolutamente distintas, lo cual nos dice que la libertad sí aplica a una diversidad de culturas y sí funciona. Además, eso es una de las cosas que encontramos. Ahora, el índice que nosotros formamos, a propósito, no mide libertad política, o sea, el nivel de democracia, a pesar de que consideramos que es importante y es algo que queremos eh, promover. Lo medimos de manera aparte, a propósito, para ver cuál es la relación de estas libertades que nosotros medimos con lo que se podría decir libertad política o democracia. Y nosotros encontramos que hay una fuerte relación entre la libertad humana y la libertad política o la democracia. Pero no es 100%. Digamos, como bien sabemos, las democracias pueden elevar el nivel de libertad también a través de malas leyes y otras restricciones, las pueden reducir bajo democracia. Por eso es importante separar las dos cosas. La democracia es algo bueno, pero no es libertad, es un modo de poder acomodar, quizás el mejor modo, la libertad y la armonía en la sociedad. ¿Qué pasa con los países asiáticos? Por lo tanto, una cosa que hemos visto en muchos países, yo creo que México hasta recientes años fue un caso, ciertamente Chile, ciertamente Taiwán, Corea del Sur, son casos en que primero países políticamente reprimidos y con bajo nivel de libertad empezaron a elevar su nivel de libertad económica, lo cual condujo luego a plenas libertades. Eso ocurrió en Chile, eso ocurrió en estos países y ocurrió en países asiáticos como Taiwán, como Indonesia, como Corea del Sur. En, y tiene sentido porque, como bien se ha dicho, el control de la economía es el control de toda la vida. Si el gobierno controla la economía, te controla en todo, todas tus decisiones, te tiene agarrado. Es por eso que los dictadores siempre quieren controlar por definición, desregular y liberalizar la economía es una manera de no solo elevar la libertad económica de esas personas, que es un factor muy importante de la libertad de las personas, sino que al hacer eso les vuelve menos dependiente a la gente sobre los poderes políticos. Y eso es otra manera en que se eleva la libertad y esa es otra de las razones por las cuales se ve que van acompañados de más grandes libertades, las libertades económicas, con las otras libertades. Y ese es el patrón que hemos visto alrededor del mundo. Tú has mencionado China. China es un país que no es muy libre, incluso no es muy libre económicamente. La historia de China es lo siguiente. Es un enorme país que a finales de los 70 y principios de los 80 fue quizás uno de los países más reprimidos en el mundo, económicamente y demás. Y
exageradamente pobre, uno de los más pobres. ¿Y qué hicieron? Hicieron importantes reformas o liberalizaciones en ciertas áreas. Nosotros, por ejemplo, tenemos una escala de 0 a 10 en términos de libertad, 10 siendo el punto más alto. ¿Qué han hecho países como la India o como China? Han incrementado su nivel de libertad económica, por lo menos, por un punto y medio, 2 puntos durante este tiempo. Como empezaron de una base muy baja de ingreso per cápita y de libertad, eso le ha dado lejos como para crecer a 9, 10% por décadas. Y eso es inédito en la historia humana. Lo que pasa es que tienen que seguir en esa dirección y no lo están haciendo. Por lo menos China no lo está haciendo. Entonces, China no es un caso de un país con alta libertad económica, pero no democracia. Es un país que ha elevado su libertad económica, todavía sigue siendo un país reprimido en muchas áreas, pero ha logrado bastante con lo que ha hecho. El problema es que en los últimos años está retrocediendo. Hong Kong es otra historia. Hong Kong es un caso que no sigue ningún patrón y es un caso bastante único por haber sido una colonia de Gran Bretaña en que básicamente por muchos años se limitó el Estado severamente y se aplicó un Estado de derecho entre los mejores del mundo. Eso ha hecho que dentro de nuestro índice, por muchos años, ya no, pero por muchos años, fue Hong Kong, no solamente el país con la economía más libre del mundo, sino el país con la libertad humana más grande, más elevada del mundo, de los países que medimos. Y desafortunadamente, como sabemos, eso ha empezado a cambiar. La pregunta era, ¿por qué no tienen democracia si es así? Y es por su caso bastante único, que ha sido una colonia, quieren democracia. Lo que está ocurriendo ahora en Hong Kong de querer promover democracia es lo que se ha visto, ese es el patrón que ha ocurrido en otros países. Lo que pasa es que está llegando tarde Hong Kong a ese punto y ahora con todo el viento en contra, es decir, el Partido Comunista de China. Muy interesante, muy importante todo lo que nos comentas, Ian. Muchas gracias. Sobre el pronóstico de libertad humana en América Latina, ¿qué cambios considerables podemos apreciar en este año, bueno, el año que pasado del año 2020? ¿Cuál es el panorama a futuro en América Latina con el desarrollo de la libertad humana? Siempre es una pregunta difícil eso, porque es tratar de predecir el futuro y como sabemos, América Latina no es una región muy predecible, que digamos, ¿no? Pero lo que sí podemos decir son algunas cosas. Primero, que América Latina en los últimos 10, 20 años ya no es una región en que se puede decir que tiene una sola libertad o libertad económica. No, sabemos que hay países como Venezuela que van en una dirección de menor libertad y otros como Chile que han ido durante las últimas décadas como un cohete hacia mayores libertades. Por lo tanto, América Latina representa en nuestro índice países que se incluyen entre el, digamos, cuartil más libre del mundo y los menos libres y todo entre ese rango, ¿no? Si uno toma el promedio, que yo diría que es la mayoría de los países de América Latina, podemos decir que en general América Latina es bastante, representa el promedio de libertad humana mundial. O sea que el promedio de libertad en el mundo es casi igual al promedio de libertad en América Latina. Otra manera de decirlo es que América Latina sigue siendo una región bastante mediocre respecto a la libertad, con algunas excepciones y algunas desilusiones absolutas. Tremendo. Sobre este último parámetro que se ha estado
estudiando, Ian, podemos observar cambios considerables en este índice en relación a los años anteriores. Hay naciones que han tenido un descenso notorio. ¿Hay una causa que explica estos movimientos? Típicamente, de un año al otro no se ven grandes movimientos en los países, a menos de que ha habido alguna revolución absoluta y ese tipo de cosas. Pero si nosotros miramos a un periodo de tiempo de más o menos 10 años, sí, sí vemos que hay países que han caído notablemente. Entre los que más han caído está Venezuela, está Siria. Siria por razones obvias, una dictadura y además una guerra. Está Turquía. Están ese tipo de países que han visto además el auge del populismo autoritario. Podemos ver una caída notable, ya mencioné Turquía, también en Polonia vemos una caída. No están entre los peores del mundo, pero tampoco empezaron entre los peores, pero podemos ver eso. Hungría se ve claramente una línea que va para abajo. Argentina es otro país que podemos ver que ha sido errático. Como sabemos, así es Argentina, ¿no? Cayó con los últimos gobiernos del peronismo, subió un poquito con Macri, pero no tanto, ha vuelto a caer. Entonces, vemos ese tipo de patrón en América Latina y en otras partes del mundo sí vemos, sin embargo, buenas noticias. Por ejemplo, quizás para mí uno de los países más notables es Taiwán. Si uno mira cómo ha estado dentro de este índice, se ve una línea que sigue yendo para arriba de una manera rápida. Es entre los países que más ha mejorado su nivel de libertad en el mundo. Y eso como que llama la atención, que hay algo especial en Taiwán y parte del razonamiento puede muy bien ser que los chinos que no están atrapados en China, los chinos en todas partes quieren la libertad, pero donde pueden obtenerlo, lo están abrazando y ven la amenaza de lo que es la alternativa. Hong Kong está tratando de mantener su libertad, desafortunadamente está perdiendo esa batalla ya que el China lo está comiendo. Pero ese es el patrón que estamos viendo de los chinos, de las comunidades chinas, fuera del alcance de la dictadura, quieren ser libres y Taiwán es pues, quizás la mejor expresión de eso. En el caso de México, Ian, ¿qué cambios se ve a partir del gobierno anterior de Peña Nieto, cuando comenzó con estas reformas que daban una apertura justamente a la libertad económica, con la reforma energética, por ejemplo, y la llegada de López Obrador? ¿Se ve un impacto? ¿Se refleja este impacto? Debo decir que, dado que este es un índice internacional, toda la data que usamos es la data que es más reciente, que puede ser comparable a nivel internacional. Y eso quiere decir que la data tiene 2 años, usamos data de 2 años atrás. Es decir, para el reporte de 2020 estamos usando data de 2018. Por lo tanto, todavía es temprano para ver el resultado de lo que tú me estás preguntando. Pero sí, si uno mira a una gráfica de libertad humana en México, se ve que empezó a caer en realidad, digamos, desde el 2008, cayó. Después alrededor del 2000, qué sé yo, 11 más o menos, empezó a subir otra vez, llegó a un pico 2014, 2015 quizás, y empezó a caer otra vez. Mucho tiene que ver con la guerra contra las drogas, ahí la violencia que se ha desatado, porque como digo, nosotros medimos temas de seguridad, temas de Estado de Derecho, y como sabemos, en México son puntos muy débiles. Muchas gracias, Ian. Eh, cambiando un poco
el punto de la charla, pero que finalmente tiene ciertos vínculos. Podemos apreciar que hace 200 años prácticamente la vida del ser humano ha cambiado considerablemente. Cambiado considerablemente desde el tiempo que se tiene como esperanza de vida. Hace, no sé, 500 años la esperanza de vida era de 30 años, la media. En el siglo XIX, de 35 a 55 años. Siglo XX pasamos de los 50 a los 65 años y actualmente se espera un promedio de vida global aproximadamente de 72 años. Tal parece que las condiciones han mejorado. De 200 años para acá, a nuestra fecha, pues las condiciones de vida son más favorables. Este desarrollo humano es más posible que en otros tiempos. ¿Por qué actualmente existe una visión tan pesimista de los triunfos logrados por el capitalismo, por el libre mercado? ¿Por qué hay tan mala prensa, siendo que vivimos posiblemente una de las mejores épocas para la posibilidad de desarrollo de los individuos? No posiblemente, definitivamente. Estamos viviendo en el mejor momento en toda la historia de la humanidad y los hechos, los datos lo muestran, como, bien como tú indicaste. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Progreso Humano en el instituto que mira estos datos, no solamente expectativa de vida, casi cualquier indicador, violencia, mortalidad infantil, todo lo que tú quieras, y especialmente en el mundo en desarrollo está mejorando notablemente como nunca en la historia. Es inédito lo que está ocurriendo en el mundo respecto al bienestar. Podemos ir más allá y decir que no solamente está mejorando el mundo sobre casi cualquier indicador, sino que esa brecha entre los países ricos y los países pobres, en términos de bienestar humano, se ha estado cerrando de una manera dramática. Por lo tanto, no solamente en términos de ingresos per cápita, que también está ocurriendo en esta era de la globalización, que los pobres están cerrando esa brecha con los ricos del mundo, sino también los otros indicadores de bienestar que tú estabas hablando. Pero esos indicadores están cerrando a un paso mucho más acelerado, lo que quiere decir que hoy por hoy el ingreso per cápita está comprando mucho más mejor nivel de vida que era el caso hace tan solo 30 años. O sea que no es solamente el caso que el mundo es más rico. Con cada dólar de ingreso estás pudiendo comprar mucho más en estándar de vida. Y eso es una noticia fenomenal que tienes toda la razón. Mucha gente piensa que no está ocurriendo, piensa además lo contrario. Y esto lo muestran encuestas que se han hecho en Estados Unidos, en los países ricos, en todo el mundo, en que se pregunta, por ejemplo, doy un ejemplo de una de las preguntas para confirmar ese pesimismo que parece inherente a la gente. Una pregunta ha sido, ¿qué considera usted ha ocurrido respecto a la pobreza humana en las últimas 2, 3 décadas? Y la respuesta es mayoritaria, que ha empeorado terriblemente. Bueno, sabemos que la verdad es absolutamente lo opuesto. Ha caído de más de 40 y tanto por ciento de la población hace 30, 40 años a menos de 10% población por primera vez en la historia humana. Y esto ha ocurrido de una manera muy acelerada, y la gente está desinformada del verdadero estado del planeta. Eso es un problema, porque si uno piensa que las cosas están empeorando, al mismo tiempo de que ha habido globalización, han habido aperturas, desregulaciones, más libertades, para ponerlo de otra manera, uno va a rechazar eso. Y es exactamente el discurso, digamos, de los populistas que dicen este libre comercio no ha funcionado por X razones. El discurso, el relato del Estado de Derecho es un concepto occidental que no aplica en este país. Cualquier cosa, en Estados Unidos hemos tenido un presidente que usa bastantes de esas retóricas para, en fin, reducir libertades, y ocurre en la derecha y ocurre en la izquierda. Por lo tanto, es un gran problema, pero tu pregunta era por qué ocurre, y me parece que
probablemente tiene que ver por razones que la psicología puede explicar más que la política económica, y se puede quizás explicar en parte por la siguiente razón. La gente tiende a consumir noticias todo el día y las noticias que venden son noticias que son malas noticias, ¿no? O sea, la gente no reporta tal y tal porcentaje de la población no se murió hoy día. Eso nunca se reporta. No, en vez se dice, cayó un avión del cielo y murieron 200 personas. Claro, es noticia y la gente se acuerda de eso. Lo que no se acuerdan es que se están cayendo mucho menos aviones ahora que en toda la historia. O sea, que si uno mira la data, todo está mejorando. En casi cualquier historia, todo está mejorando. Las guerras, hay menores guerras y menor gente que se está muriendo de conflictos violentos. Pero lo que queda es, pucha, acaba de haber un masacre, lo cual es terrible, pero da la impresión de que el mundo está cada vez más peor. Esa es una explicación. Otra explicación también es que hubo una época en que las cosas eran mucho mejor. Lo hemos perdido, tenemos que volver a esa época. Creo que ustedes conocen ese discurso en México, lo conocemos acá, se llama Make America Great Again, se conoce en todas partes, pero también se conoce en todos tiempos, porque podemos encontrar hace miles de años documentado gente que se quejaba que ya las cosas están empeorando. No era como antes, cuando era mejor. Es una cosa psicológica que la gente siempre tiende a pensar. Parte de la explicación puede ser lo siguiente, que es que típicamente la gente, cuando piensa de su propia vida, una vez que llega a cierta edad, considera que la época en que eran jóvenes era la mejor época. Además, la vida para ellos era más simple. En la medida que uno va avanzando en la vida, tiene más responsabilidades, más estrés, más complicaciones, también puede ver que la vida es más complicada y incorpora esa visión en su interpretación de cómo va el mundo. Y ese es un error, pero es un error común psicológico, ver que como le parece pasar en su propia vida es algo que está ocurriendo a nivel general, que es una manera incorrecta, errónea de ver las cosas, pero los psicólogos dicen que esa es una de las razones que la gente tiende a, a ver las cosas de manera pesimista a pesar de los hechos. Muy interesante, una especie de romanticismo hacia ese pasado que ya no está o que ni Así es. siquiera se vivió, ¿no? Realmente para muchos otros. Ian, ¿qué piensas sobre la siguiente cuestión? ¿La libertad puede ir en contra de la propia libertad? ¿Un exceso de libertades puede minar una libertad sana, una libertad positiva? Por ejemplo, no sé cuál sea tu opinión en relación al uso de los cubrebocas, por ejemplo, que mucha gente en esta época de pandemia dice que es una coerción hacia su libertad, pero también ponen en riesgo a otras personas. ¿Cómo podemos manejar estas confrontaciones de la libertad actualmente, principalmente en tiempos de pandemia? Es una pregunta compleja con que han lidiado los grandes pensadores liberales por mucho tiempo, y en la tradición liberal, pues yo diría que los que favorecen, creo que probablemente la mejor representación de la tradición liberal son los que quieren limitar el Estado y el uso de poder sobre la gente. Y la, la filosofía que se aplica ahí es que únicamente se puede justificar el uso de la fuerza, de la coerción, para poder proteger las libertades de los demás. No es que puedes forzar a alguien a hacer algo que tú crees que sea bueno, porque es bueno o porque te guste. Creo que tú debes aprender inglés, por lo tanto tú te voy a obligar a hacerlo. No, o sea, creo que sería bueno, pero no te puedo obligar a hacer eso. Algunos
han pensado que obligar a la gente a usar mascarillas es ese tipo de obligación. Otros han considerado que si bien estamos hablando de una pandemia que puedes, queriéndolo o no, contaminar a otra persona por tu propia actitud, estás violando su derecho, por lo tanto, es justificable obligar a la gente no incurrir en esa violación a través de la mascarilla. En ese sentido, tiene sentido, yo lo veo bien, el uso de las mascarillas. Ahora, para poder hacer eso, y esta es la parte complicada, siempre aplicar los conceptos de la libertad, o muchas veces puede ser complicado. ¿Es verdad que las mascarillas cumplen ese papel? Creo que sí. Hay quienes dudan eso. Bueno, ahí está el detalle, pero filosóficamente creo que sí podemos pedir a la gente o obligar a la gente a hacer algunas cosas que reducen sus libertades para no violar las libertades de los demás en tiempos como estos. Claro. Ian, estamos casi llegando ya al desenlace de esta interesante charla. Me gustaría hacerte dos preguntas más. La primera, antes de concluir, ¿pueden los países que no han conocido la libertad acercarse a ella? Estoy pensando de manera concreta, por ejemplo, en Cuba. Generaciones de jóvenes que están involucrados en un entorno que prácticamente se desentiende de las libertades del mundo. Hay un control absoluto de los medios de comunicación, de la internet, y prácticamente su concepto de libertad o idea de libertad para muchos está prácticamente perdido. Algo semejante pasa con Venezuela o con estos países que han establecido dictaduras prácticamente pues ya por décadas. Los países que no han conocido la libertad, ¿pueden recuperar la libertad? Sin ninguna duda, yo diría que son esos países donde más aprecian la libertad, porque uno empieza a no apreciar la libertad que tiene si se ha acostumbrado a tenerlo, y hemos visto que en muchos países libres ese desprecio lleva a menores libertades y mayores abusos y una pérdida de libertad en muchos casos en el tiempo, mientras que en los países donde existen dictaduras y represión, la gente entiende perfectamente que no tienen libertad y lo quieren. Y sabemos eso por todos los indicadores que pueden haber, ya sea el sector informal, que es nada más una expresión de la gente que huye de las regulaciones burocráticas, o todas las hipocresías en que tienen que incurrir la gente en países reprimidos porque para sobrevivir tienen que violar la ley, cualquiera que sea, o simplemente porque vemos en qué dirección huye la gente. Siempre es hacia los países más libres, nunca hacia los países menos libres. Eso siempre es el caso. Eh, Tenemos harta evidencia de eso. Hemos visto además que han habido países que por muchas generaciones no conocieron la libertad y después colapsó el comunismo y lo abrazaron. Probablemente la región más exitosa en abrazar plenas libertades, y estoy hablando de libertades económicas, civiles, personales y políticas, ha sido Europa Central, porque ahí sí han habido grandes casos exitosos de gente que no vivió libertad en el pasado, pero lo abrazaron con mucho éxito, y éxito no solamente en términos de niveles de libertad, sino en todo sentido, mayor indicadores de progreso humano, prosperidad, etcétera. Definitivamente la respuesta a la pregunta es sí. Perfecto, Ian. Por último, tú que estás muy cerca, tú que vives en Washington, ¿cuál es el panorama actual? ¿Cuál es la atmósfera actual con la salida de Donald Trump, con los procesos que se han dado en el Capitolio? ¿Qué se está viviendo y qué nos puedes comentar de lo que está pasando en Estados Unidos? La respuesta es, yo diría, negativa, por lo menos desde mi punto de vista, como en buena parte del mundo.
todos estamos viviendo aislados hasta cierto punto en nuestras casas, todavía estamos lidiando con la pandemia. No ha sido un año normal para nada. Creo que eso también ha afectado la política no solamente de Estados Unidos, sino del mundo. En Estados Unidos ciertamente ha contribuido a extremismos de las dos partes, pero hemos tenido un problema que ya está ocurriendo por varios años en Estados Unidos, explotó este año, que ha sido de la intolerancia, del extremismo, y que desafortunadamente fue alentado más que nada en los últimos años, desde la Casa Blanca, por lo que ha sido un presidente populista. Yo tiendo a considerar el presidente Trump un presidente populista latinoamericano, cosa que los americanos o los estadounidenses acá no antes se han acostumbrado a ver, y ciertamente considero que no estaban preparados para lo que les venía. Pero él ha actuado según la lógica del populismo, siempre empujando más y más a la extrema, siempre violando las normas, debilitando las instituciones, tratando no solamente de concentrar el poder legalmente, sino intentando de hacerlo a través de esfuerzos informales, el típico estilo populista que busca desacreditar las instituciones sobre las cuales la democracia liberal depende. Las cortes, los partidos políticos, la prensa, todos son mentirosos. No se puede confiar en estas élites. Las cortes son de una visión política, no de las nuestras. Las corporaciones son los enemigos y no hacen lo que yo considero es patriótico, etcétera, etcétera. La desconfianza en el mercado, el proteccionismo como la solución. Todas las cosas que sabemos empíricamente no funcionan, es el discurso que en el que este señor ha incurrido. Entonces, como hemos visto todos, esto ha explotado en algo que para muchos estadounidenses era impensable la otra semana, que era el ataque al Capitolio. Y me parece que el gran problema ahí es que ha destapado una realidad en Estados Unidos que quizás es peor de lo que la gente pensaba. Y es que hay gente, mucho más de lo que se pensaba en la derecha, que estaba preparada para subvertir el orden constitucional y pensar que eso está bien, mientras que eso ocurra, está alentando cada vez más lo que ha ocurrido en Estados Unidos también, que es el auge de la extrema izquierda. Y dentro del Partido Demócrata hay una batalla entre los moderados y la más izquierda, lo cual ha movido todo el partido más a la izquierda. Hoy día el presidente Obama está a la derecha en el Partido Demócrata. Eso no fue el caso cuando él fue presidente, pero para darle una idea de cómo ha afectado todo esto la política en Estados Unidos, tenemos un país bastante politizado y dividido, y eso creo que va a persistir por largo tiempo. Uno, siendo latinoamericano, podía interpretar el último mensaje o el mensaje al día posterior al ataque del Capitolio del presidente Trump, al decir, mira, esto no estuvo bien, le demoró mucho tiempo para reconocer eso, pero a la misma vez como que eh, felicitó a la gente que le apoyaba y dijo que esto no, que esto va a ser nada, que lo vean como nada más el principio de un viaje juntos que va a ser maravilloso. Esto nada más es el principio. O sea que esa gente no lo vio como fracaso, lo vio como un éxito, y me hizo acordar mucho a el intento de golpe de Estado de Chávez, que fracasó, cuando dijo, hemos fracasado por ahora,
Y claro, es que cuando se trata de extremismos, que ya es un movimiento, la gente lo ve de diferente manera y ponen esperanza en eso. Así que me temo que puede haber algo de eso ocurriendo ahora en Estados Unidos. Ojalá que el presidente Biden sea un presidente que sea más moderado y pueda calmar las aguas como es necesario hoy en Estados Unidos a favor de la libertad. A favor de la libertad. Ian Vázquez, muchas gracias por tu presencia en esta charla. Invitamos a la audiencia a consultar, a aprender justamente estos parámetros, esas mediciones, para comprender más nuestra realidad. Enfrentarnos a esos populismos que propiamente toman un recurso ideológico y emotivo, y tenemos aquí a la mano los argumentos, gracias a personas como tú que nos dan esta información. Ian, muchas gracias, muchas Muchas gracias. gracias, gracias a ti y a ustedes. Muchas gracias, ha sido Encuentro Libertario. Agradecemos a México Libertario, a Víctor Becerra. Mi nombre es Eduardo Ruiz. Muchas gracias.